Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien, no sé para todos si es buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a iniciar lo que es la séptima clase de nuestro programa de estudio. Les soy sincero, no sé cuánto tiempo va a llevar porque acabo de reformular absolutamente toda esta clase, porque quiero explayarme no solamente sobre hechos históricos, sino también sobre los autores. Si quieren referencias, los autores que utilicé fueron el de Hernández Hernández, Alonso Fernández y el texto de Romano Tenenti, todos de la unidad 2. De Romano Tenenti solamente voy a hablar de la primera parte. La segunda parte la va a dictar después Cecilia. Y de los demás textos, a ver, los otros dos textos hacen como un recorrido histórico bien completo. Yo solamente voy a llegar hasta la parte del Renacimiento. Vamos a hablar hasta ahí. Después, Revolución Francesa, todo lo que tenga que ver con Revolución Industrial y demás, lo van a ver con la profesora Estefanía. Bueno, espero que estén bien, abróchense sus cinturones y vamos a ver cuánto dura esto. La idea igual es dividirlo, ¿eh? La idea es dividir este video. Bueno, Edad Media y Renacimiento, vamos a arrancar, pequeña introducción. ¿Qué vamos a ver aquí? Como hicimos la clase de Valar, también vamos a hablar acá vamos a ver aquí los principales temas. Lo primero es la introducción al concepto de museo, que lo ven en uno de los textos, las variaciones del concepto de patrimonio a través del tiempo. Yo quiero hacer esta aclaración, que lo hago en todas las clases de consulta. Para nosotros esto es fundamental. Este segundo punto es la materia, para decirlo de alguna manera, el eje de la materia. Para nosotros es importantísimo que ustedes entiendan cómo va variando el concepto de patrimonio en las diferentes épocas. Y ahora van a ver de lo que hablo. Después vamos a ver un poco del tema de patrimonio de arte medieval y los procesos y características del Renacimiento. Yo hago esta clase haciendo el siguiente supuesto. Hago con el del supuesto de que ustedes sobre Edad Media y Renacimiento no saben absolutamente nada. Ese es el supuesto del que yo parto. No quiero dar nada por sabido. Quiero que se entienda absolutamente todo de lo que vamos a hablar acá. Bueno, vamos a ver. Evolución de la idea de museo. El primer punto de los cuatro que vamos a ver. Bueno, a ver, el museo moderno, lo que leemos, los textos ahí, es que el museo moderno es un invento recién del siglo XVIII, ¿no? O sea, del 1700, que fue un impulso de las principales élites, ¿no? Fue como una cuestión, no fue un reclamo popular la existencia de museos, sino que nace, pero, a ver, si bien nace esa idea en el siglo XVIII, también lo cierto es que la idea de museo es muy anterior a la Revolución Francesa o los sucesos del 1700. La idea de museo nace desde la antigüedad, incluso con los griegos podemos hablar, donde había esta necesidad de coleccionar. La idea de museo nace de la necesidad de coleccionar, como pongo ahí. La cuestión era coleccionar cosas, juntar cosas que hablen de nosotros, de nuestro pasado, de lo que somos, de lo que fuimos. Y esa es la idea que se mantiene hoy en el museo, ¿no? En los orígenes, estas cosas tenían un carácter religioso, como pongo ahí, como religioso, en el sentido de que, a ver, ¿qué es lo que sucedía? Había, por ejemplo, en Grecia, había templos en donde estaban los dioses y la gente peregrinaba a esos templos y dejaba una ofrenda, un objeto o algo de valor para ellos. Y todos esos objetos se fueron coleccionando, se fueron juntando. Los sumos sacerdotes lo que hacían era inventariarlo, clasificarlo, ponerle un supuesto valor. O sea, y comenzaba toda una serie, digamos, de ideas de coleccionismo, ¿no? O sea, de juntar las cosas. Y por eso tenían en primera instancia tenían lo que llamamos un carácter religioso. ¿Se entiende esto?
O sea, la idea del museo, ahora lo vamos a ver, la idea del museo es algo viejísima, viejísima, o sea, no es históricamente algo nuevo. En la foto lo que ustedes ven es el Museo del Louvre, que el Museo del Louvre, eh, a ver, la idea con la que nació, y me adelanto un poquito a lo que va a dar Estefanía, nace en la época como museo, nace en la época de la Revolución Francesa. Ya después van a ver cómo concibe la idea del patrimonio el gobierno revolucionario francés y por qué es tan importante. Pero eso es mucho más adelante. Ahora vamos a seguir hablando de la idea de los orígenes del museo. Volviendo, no se espanten, no es que vamos a volver a hablar de la antigua Grecia o Roma, pero quiero nombrar algunas cosas que van a encontrar en los textos, haciendo el recorrido histórico de la idea de museo, ¿no? O sea, en primer lugar, o sea, nosotros heredamos ciertas instituciones griegas en las que prevalece hoy la idea de nuestros museos modernos. Por ejemplo, la pinacoteca es lo más parecido a lo que conocemos hoy como museo. La pinacoteca ahí guardaban, como pongo ahí, se guardaban trofeos, tesoros, obras antiguas. De eso se trata lo que es la pinacoteca. Es lo más parecido a la idea de museo moderno. En cambio, no se dejen engañar por la palabra, museión es como un centro cultural y de artes. ¿Qué diferencia hay? A ver, el museión no solamente se clasificaban cosas y se guardaban objetos. En el museión había teatro, había biblioteca, había recreación, o sea, era un centro multidisciplinar o pluridisciplinar, como pongo ahí. O sea, no se trataba únicamente del coleccionismo, se trataba de fomentar. ¿Qué ejemplo de museión es el más importante de nuestra historia? La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? El Centro Cultural de Alejandría, que fue como, después, bueno, se incendió todo, pero es como el punto, digamos, más importante de museión que te puedo citar para que te des una idea de qué se trata. Después hay otros tipos de instituciones, la gliptoteca y la dactiloteca. No vale la pena adentrarnos un poco en eso. Gliptoteca se refiere a un museo de esculturas más que nada, ¿no? Y son instituciones que en realidad después toman más fuerzas en el Renacimiento, no tanto durante la era de la antigua Grecia. Ahora sí, lo que es importante es la idea de tesoro, ¿no? El origen del concepto de tesoro. Eh, Ahí sí es muy parecido, digamos, la idea que tenían los griegos sobre la cuestión del tesoro de la que tenemos hoy, ¿no? Eh, los tesoros de los templos, como pongo ahí, también formaron parte de la idea de museo. O sea, ¿qué es un museo moderno? Es en parte una pinacoteca, es en parte un museión, es en parte también tener ciertos tesoros religiosos en su haber. De eso se trata el museo moderno hoy. Perdonen, esto de toser mientras se habla es complicado en esta época. Ahora bien, yendo más adelante, no tanto en la antigua Grecia, sino en el periodo helénico, yo quiero hacer hincapié en esto. Me parece sumamente importante que ustedes lo sepan, porque esto también es pregunta de examen. ¿Cómo concebían los griegos la cuestión patrimonial? Y los griegos lo concebían a través de una concepción pública del patrimonio. ¿Qué es esto de una concepción pública del patrimonio? Es que las obras de arte y los tesoros estaban al alcance de todos, no para gastarlos, sino para mirarlos, admirarlos, gozar con su belleza. Todo el mundo podía tenerlos, todo el mundo podía verlo. O sea, de eso se trata la concepción pública del patrimonio. El patrimonio se encuentra en un lugar donde todo el mundo lo puede ver, donde todo el mundo lo puede disfrutar. De eso estamos hablando en este momento. Los sacerdotes eran los responsables de lo que yo les venía hablando. Pero me parece que recalcar este punto, quiero que por favor lo tomen en cuenta. ¿Cómo concebían los griegos el patrimonio? Pimba, acá tienen la respuesta. Por favor, tomen nota. Igual lo encuentran en los textos esto, en los textos que yo les estoy hablando, ustedes van a encontrar de esta cuestión.
Yendo más adelante, seguimos con la evolución de la idea de museo. En Roma, de vuelta, ya sé que lo vieron con Cecilia, tanto a Grecia como Roma. Estoy haciendo una pequeña introducción. Eh, los romanos, a diferencia de los griegos, van a concebir la idea patrimonial, van a heredar la idea de coleccionismo, pero la idea de patrimonio va a ser privada. O sea, todos los objetos de arte o cuestiones vinculadas al coleccionismo es para la gloria de su titular, ¿no? O sea, entonces vos te encontrás con que hay mansiones o villas romanas que están repletas de objetos de arte. ¿Pero por qué? Porque daban un estatus de gloria o un estatus social muy importante. Entonces, no estaban al alcance de todo el mundo. En Roma, el carácter del patrimonio era privado. Era privado, no tenía absolutamente nada que ver con lo público. Eh, Además de eso, los romanos van a incorporar una nueva idea, que es la de los botines de guerra, ¿no? O sea, no solamente van a hacerse de colecciones de arte, sino que también a esto se le incorpora todo lo que tenga que ver, lo que han conseguido a través de sus conquistas y demás. Por último, el tráfico de arte. En el carácter privado, al tener un carácter privado, el arte se compra y se vende. O sea, el que tiene plata compra arte. Algo como lo que vivimos hoy también, ¿no? O sea, pero nace en la antigua Roma. Nace en la antigua Roma. En Roma comienza la compra y venta de arte. Esto también, sépanlo, es muy importante. Entonces tenemos, les reviso, los griegos con una concepción pública del patrimonio y los romanos con una concepción privada del patrimonio. Sépanlo porque esto, digamos, esto es como el eje vertebral de toda la materia, toda nuestra bibliografía, desde sus inicios hasta el final, nos preguntamos, ¿qué onda el patrimonio con la historia? Y esta es la idea, ¿no? Ahora bien, ya abandonando a los romanos, abandonando a la antigua Grecia, nos vamos a adentrar en la Edad Media. Y cuando nosotros empezamos a hablar de Edad Media, ¿qué es la Edad Media, no? O sea, nos viene a la cabeza esto, ¿no? Se nos viene a la cabeza esto. Castillos, señores, caballeros, guerras, Game of Thrones, pero sin dragones y con católicos, ¿no? O sea, sería como una cosa así por el estilo. Esto se trata de la Edad Media. A ver, quiero hacer otro tipo de aclaración histórica que me parece importantísima de realizar. Hablar de Edad Media a nivel mundial es un error enorme. ¿Por qué? Porque no podemos, las ideas de estas edades, de separar la historia en diferentes edades, responde a un criterio más eurocéntrico, o sea, cuyo centro del mundo es Europa, que el resto del mundo. Porque, a ver, chicos, ¿qué pasaba entre el 476 y 1453 en América? ¿Podemos hablar de una edad media en América? No. ¿Podemos hablar de una edad media en el Extremo Oriente? Tampoco. Responde a un criterio netamente europeo esta idea de edad media, edad antigua, edad contemporánea, edad moderna. O sea, es un criterio europeo, lo cual nos lleva, lo utilizo solamente a modo de simplificación y que entendamos todo. Lo mismo con los años. Acá te dicen 476 a 1453, caída del Imperio Romano de Occidente, caída del Imperio Romano de Oriente. Aguantá, no, pará. No es tan determinante. No es tan determinante la historia. La historia son procesos, llevan años. No es que porque cayó de un día para el otro, el 1 de enero del 476, comenzamos a hablar de Edad Media. No. Son guías, no podemos ponernos. Aparte, del 476 al 1453 son una bocha de años. Es un montón de tiempo, digamos, son 10 siglos. Y en esos 10 siglos hubo absolutamente de todo. De todo, hubo periodos, digamos, en donde hubo más guerras, periodos de mayor paz, hubo más descubrimientos, menos, o sea,
no nos pongamos, digamos, tan tajantes en esta cuestión, porque en historia las cosas no son tan tajantes, digamos. Me parece que este tipo de aclaraciones vale la pena hacerlo, porque nos ayuda a entender un poco más los procesos históricos de los que estamos hablando. ¿Mm? Sigo. Bueno, como les decía, hay una división en Roma, a ver, del Imperio Romano, ¿no? Cae primero el Imperio Romano de Occidente y después cae el Imperio Romano de Oriente. Pero va a haber una gran división, o sea, a ver, ¿por qué se divide el Imperio Romano? Digamos, por muchas cuestiones. Pero lo que nos hace a lo nuestro, en nuestro, digamos, a nuestros temas, yendo, remontándonos un poco en la historia, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el emperador Constantino, más o menos cerca del año 300 después de Cristo, más o menos, va a declarar a al catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Hasta ahí todo bien, en realidad, pero esto traía graves problemas y graves consecuencias. Primero, la interpretación, digamos, de las Sagradas Escrituras. No era lo mismo lo que pensaban, digamos, más en Oriente de lo que se pensaba en Occidente. Para que se ubiquen un poquito, si tenemos que hablar de Bizancio, la ciudad de Bizancio, Bizancio es lo que conocemos actualmente como Constantinopla. ¿M? O sea, de eso se trata. Bueno, Roma sigue siendo Roma, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, y entre esas grandes divisiones que va a tener el Imperio Romano, una va a ser el tema de qué hacer con las imágenes y las estatuas, digamos, de los templos. Si estaba permitido o no dibujar a Dios, si estaba permitido o no pintar a Jesús, a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, pues, che, pero qué pavada, qué boludez, mirá por lo que se están peleando. Pero en realidad esto fue tan fuerte la discusión que termina siendo uno de los causales de división e incluso, digamos, incluso van a tener graves problemas internos sobre todo lo que va a ser en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio. Porque al comienzo va a haber, digamos, una fuerte disputa entre los destructores de imágenes y aquellos que querían, digamos, cómo utilizar el arte dentro de la religión. Esta gran disputa, esta primera disputa, digamos, los destructores de imágenes se los conoce como los iconoclastas. Y en un comienzo fueron mayoría y después fueron derrotados, digamos, para llamarlo de alguna manera. Pero los iconoclastas, o sea, no es que se llamaban, que quitaban pinturitas, no, no, ellos quemaban toda representación que podían llegar a encontrar de Dios o de los santos o de la Virgen. Esto fue bravo, digamos, para decirlo de alguna manera, durante bastante tiempo, pero finalmente termina imponiéndose la idea de la utilización de imágenes. Ahora, ¿qué pasaba en Occidente? En Occidente pasaba lo siguiente, después de que Constantino promulga al catolicismo como religión oficial, va a suceder, va a suceder lo siguiente, el catolicismo no tenía templos, no tenía lugares donde realizar sus ritos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, lo que van a hacer es Santa Catalina, para la Iglesia Católica, que era la madre de Constantino, va a comenzar, tiene una idea, que es la de comenzar a utilizar los edificios de la antigua Roma conocidos como basílicas para que sean los templos de los ritos católicos. ¿Qué es una basílica? Lo que ustedes ven acá, una basílica es un edificio que tiene una nave central, con dos naves laterales separadas por columnas, que son largas y enormes, con un semicírculo en la punta. Por lo general, o un ábside se llama, el término técnico. Por lo general, este tipo de construcciones se las utilizaba como mercados cerrados o como tribunales públicos. A partir, digamos, de Constantino comenzó a utilizarse como templo. Eh, lo que ven acá es la Basílica de San Apolinar de Rávena,
Y a la derecha, una pintura de bizantina, de arte bizantino, de representación, digamos, de la Virgen y el Cristo. ¿Qué tiene de particular el arte bizantino? Que hay una fuerte influencia del arte griego en la utilización, digamos, de eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pliegue de las ropas, o lo que tiene que ver, digamos, con la utilización de formas geométricas como los círculos, o semicírculos y demás. Fíjense, esto es una fuerte influencia del arte griego. O sea, yo no sé cuánto habrán visto de arte griego, pero era para darles una idea, ¿no? O sea, estos rostros angulares, estos tipos de perfil parecen muy griegos, muy griegos. Pero bueno, esto es como para darles una idea de qué se trata el arte bizantino, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con el cristianismo, digamos, en esta época? Al cristianismo, o la iglesia católica, no, vamos a hablar de cristianismo, se le debe mucho en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en realidad? El cristianismo no intentaba imponerse por sobre los demás dioses paganos, para llamarlos de alguna manera, ¿no? O sea, a ver, a medida que iba avanzando por todo, para decirlo, a medida que iba avanzando por toda Europa, el cristianismo también trataba de adaptarse a los ritos y costumbres de diversas religiones. O sea, ¿por qué? Porque en esto fueron muy astutos, hay que decirlo. Porque intentaban adaptar sus usos, digamos, el cristianismo, los usos y costumbres propios, se querían adaptar con la vida religiosa de los pueblos que a medida en los que iba avanzando. Y esto perdura hoy en día, esta idea. Fíjense, digamos, que en realidad, por ejemplo, la Navidad, para después, mírenlo si quieren, pero la Navidad se trata de una festividad pagana. O sea, la fecha de la Navidad responde a la adaptación de una festividad pagana. O sea, no es, digamos, una fecha histórica, para llamarlo de alguna manera. Y quedó ya por costumbre la Navidad del 25 de diciembre. El cristianismo nunca va a tomar no va a tener un estilo artístico propio, no es que va a decir, nosotros nos vamos a diferenciar a través del arte. ¿Mm? A la vez, digamos, o sea, empiezan a nacer lo que son los tesoros eclesiásticos. ¿Qué son los tesoros eclesiásticos? Los tesoros eclesiásticos eran cuando los grandes señores o reyes feudales eh, donaban tesoros a los templos. ¿Por qué? ¿Por qué los donaban? ¿Porque eran buenos? No, porque era como una reserva que podían llegar a poder usar. La Edad Media, chicos, es una edad muy jodida, en el sentido de que hay muchas guerras y por cualquier cosa se hace la guerra en esta época. Hay pocos avances científicos, hay mucha oscuridad, digamos, se le llama la Edad Oscura, y ya después vamos a ver. Hay mucha superstición, mucha religiosidad también, digamos, o sea, todo lo que tenía que ver con los grandes descubrimientos científicos de Grecia y de Roma de la antigüedad son dejados de lado. Pero bueno, lo que va a haber acá, para que se den una idea, que está bueno que también nombrarlo, es que el cristianismo va a guardar estos elementos, los tesoros eclesiásticos en la medida de que pueda, los va a coleccionar y los va a guardar. Eh, para tratar y en las guerras precisamente lo único que por ahí se salvaba siempre no era el castillo del señor feudal, sino que eran las iglesias. Y las iglesias se convirtieron, digamos, en grandes acumuladores de tesoros, o sea, piedras preciosas, oro, etcétera, etcétera, que muchas veces, también hay que decirlo, el señor feudal o el rey de la comarca después disponía de eso, derritiéndolos o haciendo lo suyo para tratar de solventar gastos que estén vinculados a la guerra. Va a haber, a ver, siguiendo ahí, va a haber reliquias de santos, el cristianismo va a guardar muchas reliquias de sus mártires y de sus santos, y de hecho todavía las guarda. Por ejemplo, para darles una idea, ¿qué son reliquias de santos? Y a ver, se dice que en Notre Dame está
la corona de espinas de Jesucristo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo estuve ahí, vos ves que hay algo encerrado en una caja medio extraña y no sabés si es o no verdad. Probablemente no lo sea, pero qué sé yo, hay cosas que se tratan de guardar, digamos, o sea, se tratan de conservar o por lo menos tratar de darle un significado especial, un valor muy especial. Después quedará en cada uno en creer o no creer si realmente perteneció o no, digamos. O sea, en Roma hay muchísimo de esto, ¿no? O sea, de reliquias de los santos. Pero ¿qué provoca el tema de la reliquia de los santos? Provoca peregrinaciones. La gente quiere verlo, quiere conocerlo, los devotos quieren ir a verlo, tocarlo, quizás si se puede, o tratar, digamos, de, de- de dejar su ofrenda frente a eso. Y esto es todo un tema también, ¿no? Que tiene que ver con la crisis iconoclasta de la que hablábamos anteriormente. Eh, es un tema porque estas reliquias, los teólogos por aquel entonces desaconsejaban también el tema de la utilización de las reliquias, porque las reliquias provocaba idolatría, y lo que se intentaba evitar era precisamente eso. Incluso algunos elementos de santos o demás se le pueden atribuir eh, como es un carácter hasta milagroso en algunas circunstancias. Y es todo un problema, esto es todo un problema para la iglesia. Eh, pero bueno, de esto, la iglesia en este sentido era muy conservadora, en el sentido de conservar, no en un sentido político. O sea, conservaba ritos, costumbres, trataba de adaptarlos, trataba de no, de todo lo que, de, a ver, de todo lo que podía, trataba de adaptarlo a sus necesidades. Y aquello que no podía adaptarlo, sí, por ejemplo, lo destruía. En eso sí, qué sé yo, había colmillos de elefante, diferentes animales disecados, todo eso por ahí sí pasaba a ser destruido porque no había manera de adaptarlo al rito cristiano. ¿Mm? Eh, Después, bueno, ahí hablo de los regalia. Los regalia es lo que yo les decía, digamos, son las donaciones de los reyes a los templos cristianos, eso ya lo dije recién. Y el arte va a ser un instrumento de comunicación. ¿En qué sentido? La gran mayoría, el cristianismo se expandió mucho por toda Europa, pero la gran mayoría de los feligreses no sabían leer ni escribir, ni tampoco sabían latín. Piensen que todos los ritos se daban en latín, ¿no? O sea, y era una lengua que era solamente para gente ilustrada. Entonces, ¿cómo es qué podían hacer los católicos? Y podían comunicar las escrituras a través del arte. Y en esto fueron muy astutos, porque lo que hicieron fue directamente, digamos, o sea, pintar o dibujar o tratar de mostrar diferentes pasajes de la Biblia a través de obras de arte. Lo que ustedes ven acá a la izquierda es un mosaico, o sea, pegado piedrita por piedrita, para darles una idea, que está en la iglesia de San Apolinar, en Rávena, que es la iglesia que veíamos acá. Y uno dice, ve esto y dice, che, pero esto parece muy infantil, es muy... Bueno, ¿saben por qué? Porque en realidad no se trataba de ser creativo, se trataba de ser directo, de comunicar una idea. En este caso, la idea de el pasaje donde Jesús reproduce panes y peces. Y acá lo que ustedes encuentran es un Jesús muy, muy joven, muy desconocido para lo que sería nuestra cultura occidental, que siempre lo vemos barbudo, ¿no? O sea, barbudo de ojos claros. Y lo que tenemos acá es que son los apóstoles sus apóstoles que les alcanzan los panes y los peces para reproducirlos para la multitud. Y los cuatro nos están mirando a nosotros, o sea, están mirando a los feligreses, a los que están tratando de entender de qué se trata el cristianismo. ¿M? Entonces, esto es importante recalcarlo. El arte cristiano, el arte sacro en sus inicios, trataba solo de comunicar una idea. No era un arte creativo, no se buscaba ni la originalidad ni la creatividad. Tan solo trataban de comunicar.
y este era el principal hincapié en el que se hacía eco. Lo que les decía, la edad oscura, una edad difícil, una edad complicada en el sentido de que muchas guerras, mucha destrucción, el patrimonio era muy descuidado en este sentido, digamos, salvo lo que había en los secretos que se acumulaban en las iglesias y los tesoros que había ahí. Los castillos duraban poco, se trataba de no tener, o sea, había una idea completamente privada del patrimonio en este sentido, digamos que solamente la iglesia lo podía tener, pero porque sobrevivía, digamos, no por otra cuestión. Las imágenes que ven acá son, digamos, dos imágenes que tienen que ver con tapas de evangelios, ¿no? De evangelios según San Mateo. Una es de Francia y la otra es de Alemania. La primera es la de Francia y la segunda de Alemania. A ver, lo que pongo acá para mostrar es cómo va variando los conceptos de arte a medida que va pasando el tiempo, porque esto es muy parecido, esta imagen es muy parecida con influencia mucha de arte griego o arte más vinculado a lo bizantino, pero esta no, esta tenés un San Mateo mucho más oscuro, con mucho más carga emotiva, muy fuerte, digamos, un San Mateo que está despojado de todo, de toda vinculación con la santidad, sino que lo ves como un tipo que apesadumbrado, digamos, tratando de escribir su evangelio. Nada que ver con esta imagen. ¿Qué es lo que sucede en el arte? En el arte, durante esta época, lo que va a pasar es que el artista va a intentar pintar también lo que siente. A ver, para darles una idea, los antiguos egipcios pintaban de memoria, pintaban todo lo que podían representarse. Los griegos pintaban lo que veían, o sea, trataban de copiar de la realidad lo como se podía. Y ahora, en la Edad Media, el artista va a pintar lo que siente, va a poner su carga emocional adentro de las pinturas. Y esto es toda una novedad, toda una novedad. Seguimos. Bueno, ya avanzando, digamos, en lo que tiene que ver con las diferentes cuestiones vinculadas a la Edad Media, vamos a encontrarnos que surgen distintos estilos arquitectónicos, ¿no? Por un lado va a surgir lo que nosotros conocemos como el estilo normando o románico. ¿Por qué? Oh, perdón, ahí dice I, pero en realidad es el mismo. Normando y románico es lo mismo, no más que normando se lo conoce en todo lo que es las islas de Gran Bretaña y románico en el resto de Europa. ¿De qué se trata esto? Esta es la época de construcción de las grandes iglesias, de enormes templos, de esos macizos de piedra, digamos, o sea, donde no te entra absolutamente nada de luz, donde se tardaban siglos en construirlo, en donde quizás quien comenzaba la obra nunca la iba a ver terminada y sí lo iban a ver terminado sus nietos, digamos, estamos hablando de tanto, donde se construía una iglesia y alrededor de esa iglesia comenzaba la construcción de una ciudad, de una comunidad. ¿Por qué? Porque vivían los obreros, vivían los arquitectos, vivían los ingenieros, o sea, se conformaba toda una comunidad alrededor de la construcción de esta iglesia. ¿De qué se trata este estilo normando? Se trata, digamos, de rescatar, digamos, de la antigüedad el conocimiento de abovedar los techos, ¿no? De hacer los techos como bóvedas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber, digamos, un resurgir de este conocimiento que se lo estaba como olvidado. Fíjense de qué se trata, ¿no? Estos son los techos hechos bóveda, o sea, con arcos, construcción de arcos. ¿Y de qué se va a tratar? De estos pilares, va a estar sostenido por pilares enormes de columnas, en donde se va a extender como unos nervios que salen acá, que son estas líneas que ven acá, que se va a rellenar con un material más, estos triángulos se rellenan con un material mucho más liviano, ¿no? De esto se trata el estilo normando o románico, de este tipo de construcción, mucha piedra, poca ventana, para decirlo de alguna manera, y grandes y enormes templos. Es como una iglesia que intenta llegar al cielo, llegar a Dios. Esa es la idea. Eh, en Francia se va a permitir el uso de esculturas en las iglesias, cuestión que venía prohibida para absolutamente toda la religión católica.
¿Por qué? Porque sucedía lo siguiente. Los católicos venían tratan de imponerse por sobre los paganos, ¿no? Y los paganos en sus templos tienen dioses o esculturas de dioses. ¿M? Y esto es todo un tema, ¿por qué? Porque si vos, a ver, si vos sos católico y estamos hablando de los inicios del catolicismo y decidís poner estatuas en tus templos, ¿de qué te vas a diferenciar de los paganos que ya tenían estatuas en sus templos? ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, este proceso recién de utilizar estatuas adentro de las iglesias va a comenzar en Francia, en esta época, en el siglo XII. ¿Mm? Recién comenzaba. Esta es la era de las cruzadas, va a haber un fuerte contacto con el arte oriental, digamos. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas eran, digamos, las peregrinaciones bélicas, para llamarlo de alguna manera, para tratar de recuperar las tierras santas que se encontraban en manos de los moros, de los árabes y demás. Van a ser grandes campañas bélicas, enormes, que se van a llevar muchísimos recursos y que bueno, hay un montón de películas y demás, leyendas, etcétera, etcétera, pero la idea era siempre tratar de recuperar los lugares santos. Los lugares santos es donde nació Jesús, donde vivió, etcétera, etcétera, para que sean, digamos, de el catolicismo y no de los árabes. Bueno, todavía sigue ahí la novela, ¿no? eh, un dato importante también, ¿se acuerdan que yo recién les dije que los artistas no representaban la realidad, no les hacía falta porque comunicaban solamente? Bueno, acá también la idea no es representar la realidad ni en colores ni en formas, no les interesa calcar de la realidad. Estos son dos ejemplos de anunciaciones, ¿no? O sea, la primera corresponde a un evangelio en donde, como pueden ver, acá sí, si bien podemos ver que hay un respeto quizás de colores, no hay un respeto de formas. Fíjense el largo de las manos de la Virgen. No es que estamos hablando o los pies, parece más una mezcla de griego y egipcio en esto, ¿no? Y del otro lado, acá es un vitró en donde no nos encontramos que se respete precisamente el tema de los colores, ¿no? Un fondo rojo fuerte, quizás solamente para contrastar con los azules de los mantos. No hay una idea de tratar de parecer lo más real posible. No les interesa al artista de por aquel entonces. ¿Mm? Y está bien esto está bien, no tienen por qué responder a la realidad tal cual es. Así que bueno, el arte va a evolucionar fuerte en Occidente, va a evolucionar muchísimo, y del siglo XII, donde estaba el normando y el románico, va a surgir en el siglo XIII el tema de la revolución gótica. ¿De qué se trata el gótico? El estilo gótico es precisamente la evolución del románico. ¿En qué sentido? En lo que decían era, si solamente, digamos, o sea, para sostener lo que decían los arquitectos por aquel entonces, si para sostener los arcos de la bóveda solamente hacen falta, digamos, eh, estos nervios de los cuales hablábamos, entonces no hace falta tener esos muros macizos enormes tan, digamos, o toscos, digamos, que nos encierren. Se podía construir de una manera altísima y sin necesidad de estos materiales. Y lo que van a ver, por ejemplo, en lugar de muros se podían poner los ventanales. El ejemplo que ustedes ven acá es la iglesia de Saint-Chapelle en París, ¿m? Donde estos vitró que están aquí, cuentan la historia, la Biblia completa. De un lado está el Antiguo Testamento y del otro lado está el Nuevo Testamento, con un nivel de detalle impresionante, impresionante. Y depende mucho la hora de luz del día, que entra el sol por acá y hace una iluminación espectacular, digamos, dentro del templo. Esto, digamos, es Saint-Chapelle. Otro ejemplo de arte gótico, de estilo gótico, es Notre Dame, por ejemplo, también, digamos, o sea, esto es, de eso se trata, digamos, el estilo gótico en la arquitectura. Ahora bien, en el arte, el estilo gótico, se va a tratar de una representación mucho más dramática, con la mayor veracidad y con una carga emotiva enorme,
que lo que venían haciendo los antecesores, que era esto, o esto, o esto, digamos. Es que ahora se va a intentar cambiar esa cuestión. Y si bien se consigue a través de la escultura era como una cuestión, digamos, en donde las esculturas góticas uno las ve y tienen una carga de drama y emotividad muy fuerte, muy fuerte. En la pintura la cuestión era más difícil, la cuestión era mucho más complicada. Entonces, quien va a venir a romper los esquemas diciendo, che, esto que están haciendo en la escultura estaría bueno también representarlo en lo que tiene que ver en la pintura, va a ser un artista italiano de Florencia, que se va a llamar Giotto di Bondone. Giotto di Bondone no se encuadra dentro de lo que es el Renacimiento por una cuestión de época. Estamos hablando de lo que sería un pre-Renacimiento. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XII, perdón, siglo XIII, siglo XIV, eh, en donde, digamos, o sea, era muy fuerte la influencia del arte gótico. A ver, ¿qué va a pasar? ¿De qué se trata el arte gótico? Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver bien, pero acá, lo que ustedes ven es la representación este es un fresco de Giotto que se llama La Fe. Giotto pintó, los frescos son pinturas en paredes, casi murales, digamos, que había dentro de las iglesias. ¿Y qué tiene de particular este fresco? Que comienza a incorporarse lo que es la tridimensionalidad dentro de las pinturas. ¿Y cómo se incorpora la tridimensionalidad? A través de la utilización de luces y sombras. De luces y sombras. Fíjense que acá en La Fe, es la parte del pergamino, parece como que estuviera así como sosteniéndolo, revoleándolo, pero es todo en dos dimensiones. O sea, los pliegues de la ropa, esta idea de la pierna catorcida, las luces y las sombras nos van a generar volumen dentro de la pintura, genera volumen. Giotto comienza a ser como una especie de celebrity adentro de Florencia, digamos, o sea, comienza a ser respetado como artista. La ciudad comienza como a vanagloriarse de Giotto, digamos, los nobles lo invitaban a almorzar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a partir de Giotto como que el artista comienza a ser importante. Hasta este momento el artista era un mero comunicador o alguien contratado por alguien más importante. Y ahora el nombre del artista comienza aparecer en las vidrieras, para decirlo de alguna manera, ¿no? En las marquesinas. Comienza a ser famoso. El artista comienza a ser alguien famoso. Esto es muy importante recalcarlo. Perdón. Por último, tenemos, digamos, o sea, en el siglo XIV, ya casi en las puertas del Renacimiento, nos vamos a encontrar con que, bueno, las ciudades ya crecieron, prosperaron. ¿Se acuerdan que decíamos que eran esos puntos lejanos donde se construía una iglesia y alrededor comenzaban, digamos, a crecer, conformarse la comunidad? Bueno, ahora son ciudades con muchas personas y no solo se edifican iglesias. Entonces lo que va a haber un montón de edificios, tanto públicos como privados, que van a necesitar ser adornados, para llamarlo de alguna manera. Palacios feudales, grandes mansiones, todo iba a necesitar la calidad de un artista, ¿no? Comerciantes con mucho dinero, dispuestos a pagar estos servicios. ¿Y lo que va a pasar? El artista va a comenzar, digamos, con esta idea de artistas que van de ciudad en ciudad ofreciendo sus servicios. Entonces el artista gótico va a ir, digamos, poblado por poblado, viendo dónde hace falta su servicio. Y se va a configurar como un estilo internacional, que es el estilo gótico, en toda Europa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van de ciudad en ciudad pintando lo que a ellos les parece, ¿no? No lo que a ellos les parece, sino lo que se les encarga. Entonces, digamos, comienza como un estilo que comienza como a darse una uniformidad artística en Europa. Y comienza ya a verse
una fuerte, pero una fuerte influencia de lo real en las obras de arte. Lo que ustedes ven acá es un díptico, el díptico de Wilton. Wilton es el artista, donde en la imagen lo que se ve es a San Juan Bautista, San Eduardo y San Edmundo, que encomiendan al rey Ricardo II a el Cristo y a la Virgen y los ángeles. Un tipo Ricardo II dijo, che, la verdad que me gustaría que Wilton usted me pinte, que me pinte acá con los santos, que me pinte con la Virgen, digamos. O sea, tenía un ego importante, hay que decirlo. Hay que decirlo, digamos, no, había esta idea de que si vos aparecías con los santos en una pintura, estabas más cerca de la santidad. O sea, créase o no, esa idea era muy fuerte, muy fuerte. Y fíjense qué capo, hasta los ángeles llevan hasta el estandarte del rey Ricardo. O sea, con Dios desde su lado cualquiera, digamos. Pero bueno, va a haber, acá sí va a haber, digamos, ya comienza a configurarse estudios de la realidad. Digamos, estos detalles que ven acá de estas plantas y demás son copiadas de la realidad, ¿no? Comienza a decirse, che, estaría bueno tratar de pintar lo más real posible. Comienza a surgir esa idea. Todavía no hay una fuerza. Las figuras son figuras etéreas, bellas, digamos, o sea, con mucha gracia, todos lindos, digamos, los ángeles son todos rubios, ojos claros, una cosa de loco acá. Está esta idea todavía muy fuerte, que esto es una idea bien gótica también, ¿no? Bien gótica. Y este estilo internacional, el centro de este estilo internacional va a ser el reinado de Bohemia. Que Bohemia es un reinado que queda al oeste de Francia, para darles una idea, donde su reina, Ana de Bohemia, va a casarse con el rey Ricardo de Inglaterra. Por eso toma tanta fuerza. Bueno, hasta acá vamos a ver esta primera parte. Esta primera parte, espero que haya sido clara, espero que les haya gustado, que les haya sido fácil de entender. Yo quiero hacer una aclaración. Y muy importante antes de terminar este video. En el video siguiente también vamos a ver muchas obras de arte. Las obras de arte, como tal, no entran en el parcial. Son solamente referencias y ejemplos para darnos una idea de qué se trataba de lo que estamos hablando, de qué se trataba si yo te hablo del estilo gótico, de qué se trata si yo te hablo del estilo románico, de por qué evoluciona el arte. Así que no se alarmen por el tema de nos va a tomar una obra de arte, cómo nos va a preguntar. No, no. Lo que se va a tomar son los textos. Y en los textos es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Acá para hacer este PowerPoint yo tomé mucho de lo que es el texto de Hernández Hernández y de Alonso Fernández. Así que básense en eso y guíense con eso, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta me lo pueden dejar acá abajo acá abajo en los comentarios, me pueden escribir por comunidades, pero yo traté de ser lo más claro posible. Estoy a su completa disposición, así que cualquier cosita me avisan. Espero que les haya gustado esta primera parte. Ya en la segunda parte nos vamos a meter con todo lo que tiene que ver el Renacimiento. Les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.